Bienvenidos a este nuevo capítulo de Libre Expresión. Hoy nos encontramos en Casa Teatro con unos cuenteros fantásticos porque estamos en el festival de Viva la Palabra. Hola chicos, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos. Entonces nosotros les vamos a hacer a ustedes unas preguntas, echemos cuentos, que es lo que ustedes saben hacer. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ti, Carlos Pachón? Muy buenas noches. Buenas noches, cordial saludo para todos los que van a disfrutar de esta hermosa página, compartir nuestro poco con mucho conocimiento. Bueno, Carlos, anoche cuando tuviste la función pude notar que como la versatilidad que tienes en los cuentos, entonces como con dos sillas, un cañón, con las otras dos sillas entonces ya una balsa. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes, Dios mío, esa imaginación que ustedes tienen, o los cuentos son de narración oral, ¿no? Entonces, de carácter anónimo, se van pasando cada uno de ustedes, el tuyo que fue transmitido alguno de tu madre? No, todos míos. Todos, todos los tuyos, el de él, de los familiares. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para adaptarlos y para, imaginarse toda esta serie de cosas? Dentro de las metodologías están los que recuperan los cuentos de tradición oral, esas historias que narraban los abuelos y que han transmitido de generación en generación. Pero también se da aquellos que están trabajando sobre la adaptación de textos literarios, toman un texto reconocido más o menos y le hacen su propia adaptación, que es lo que terminan narrando. Pero en este caso, coincidencialmente, nosotros, creo que Martín también, creamos nuestras propias historias. No quiere decir que no hagamos cuentos de tradición oral o adaptación de texto literario, pero coincidencialmente, digo, en este caso, lo que hemos presentado recientemente han sido cuentos creados por nosotros mismos, producto en algunos casos de la imaginación y en otros de la observación de la cotidianidad, y es así como surge, por ejemplo, el trabajo del Hijo del Corsario o La Leyenda del Rayo, que parte de mi propia imaginación, voy construyendo un cuento y después empiezo a elaborar la propuesta escénica que llamo cuento teatralizado, para lo cual utilizo esa técnica del teatro moderno francés que llama la transformación del objeto, cuyo objetivo es recuperar ante todo la imaginación del espectador oyente, como yo la llamo. Bueno, chicos, también tenemos aquí a un invitado de Bolivia. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Bueno, Martín, cuéntanos un poco de los cuentos. ¿Todos son inventados por ti? Yo recojo mucho, especialmente cuando viajo a otros países, y me gusta contar de tradición oral. Y sin embargo hay un trabajo de recreación muy fuerte, Sí. ¿no? Hay un trabajo de recreación porque la tradición oral no está muerta, ¿no? Los cuentos que nos vienen de los libros de los abuelos no es letra muerta, ¿no? Entonces el trabajo del narrador es recrear, para adaptarla a los tiempos, a las palabras, a los simbolismos, a los significados actuales, ¿no? Y ese es el trabajo básicamente. Ahora que hablas de tradición oral, ¿tú qué importancia crees que tiene la tradición en los jóvenes? No, en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que es fundamental porque, primero, que hay que decir que la tradición oral no es solamente las cosas que han pasado hace 800 años o hace 1.000.000 de años, ¿no? La tradición oral la estamos creando también ahora, ¿no? Es decir, no es un asunto solamente de antaño, ¿no? Sino que la oralidad se está creando en este mismo momento, ¿no? Ya dependerá de quienes recojan estas historias cotidianas, actuales, que se conviertan luego en una tradición, ¿no? O no, quién sabe. Pero eso es algo que es una dinámica cultural, ¿no? Es dinámica, ¿no? En el sentido de los jóvenes puntualmente, yo creo que es fundamental para por lo menos situarse del lugar de donde vienen y en el que están, ¿no? Y no solamente hablo de los jóvenes, sino de incluso los adultos que viven 50, 70 años en un lugar, en un barrio, en una ciudad, en una cultura, y no saben nada, ni un pepino de lo que sucede ahí en su entorno, ¿no? Y creo que en Latinoamérica en general es como una de las causas para un fuerte sentido un sentido muy débil de pertenencia a su lugar, ¿no? En tus cuentos pude notar mucho la gestualización que tienes. ¿Tú desde los cuántos años empezaste?
Yo sé, ya deben ser, no sé, unos 13 años. Muchísimo Hace tiempo. 13, sí. Para mi edad ya no tanto. Bueno, esto también incluye los títeres, ¿no? Hay cuentos que lo requieren. Yo defiendo que en la cuentería todo se vale, Sí. pero es el cuento el que exige los recursos que uno puede utilizar. Hay cuentos que solamente te exigen la palabra, estar sentaditos. Hay otros cuentos que te exigen el uso en este caso de los títeres de dedo. Hay otras historias que a mí por lo menos me exigen moverme más. Hay otros que me exigen no moverme nada, ¿no? Es la historia que creo que a uno le llama, ¿no? Es decir, no es que necesariamente uno tenga que tener un estilo para todas las historias y todos los públicos que cuentes, sino creo que la importancia de la exploración y la experimentación es fundamental para un trabajo creativo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Juan Pablo desde Bogotá. Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo, la pregunta para ti es, ¿qué importancia crees que tiene el arte en la juventud? Mira, el arte es para mí necesario, ni siquiera necesario, sino obligatorio en la formación del joven, no solamente por lo que aporte en su vida, ¿no? Sino por lo que el joven aporta con el aprender un arte en especial, ¿no? Digamos, en mi caso personal, pues yo soy narrador oral, pero también soy músico. Entonces, a mí me ha servido para muchísimas cosas. O sea, yo creo que lo más importante es el hecho de aprender un oficio, ¿sí? De la manera más técnica, de la manera más profesional, ¿sí? Y eso te va a generar disciplina. Yo cuando dicto clases siempre le recalco a mis estudiantes que lo más importante cuando tú haces algo es la disciplina, y el arte te brinda eso, la posibilidad de ser muy disciplinado y de estar, digamos, siempre buscando lo nuevo, siempre estar innovando. Pero sobre todo creo que cualquier práctica artística en un joven siempre va a incentivar la creatividad, ¿no? Y si las personas son creativas, el mundo cambia. Sí, tienes razón. Tenemos a Mauricio desde el Valle. Mauricio, la pregunta para ti. La pregunta para ti es, ¿cómo crees que se construye la paz a través de estos espacios? ¿Cómo se construye qué? La paz. Oye, yo creo que soy el menos indicado para esa respuesta. No tengo idea, La inclinación de la paz de los cuentos. no tengo idea. Mira, yo realmente cuento así, literalmente cuento porque me gusta, me cuento a mí, no tengo idea cómo, o sea, no sabría. A ver, Entonces, Él sí, Carlos, que es el... mira, Mauricio dice no saber tal vez explicarlo como un hecho teórico, pero es una realidad que lo que él cuenta en sus cuentos es todo un ejercicio encaminado hacia la paz. Reflexionaba yo en algún cuento que él narraba sobre la realidad de lo que significa la cotidianidad en la miseria que se vive en el valle. Cuando uno da a conocer esa realidad y la pone en consideración de los demás y los hace reflexionar de cómo esa miseria humana perjudica a una sociedad, está dando unos elementos para quienes algo pueden aportar, lo hagan y cambien la realidad misma que se está viviendo. Entonces, aunque parezca que no y aunque no se sepa o no se tenga la precisión para teorizarlo, en el hecho práctico sí que se está trabajando por la paz. Hay muchas personas que narran o hacen alguna actividad frente a un público y realmente no aportan nada, simplemente un divertimento que los deja con un vacío como el que han llevado en sus vidas. Cuentos como los que yo le escucho a Mauricio o a muchos de mis colegas están dando un gran aporte a la paz a partir de generar esa reflexión que hace que cada cual propenda por cambiar algo para hacer cada vez mejor este mundo o este entorno en el cual vivimos. Quisiera aportar una cosa también que me parece chévere ahí. Nosotros estamos a punto, o bueno, si se logra, de entrar en algo que se llama el postconflicto. Y nosotros como actores de este gremio, que es el arte, no artistas, porque bien lo dijo algo en un momento, creo que fue Mauricio, ponerse el rótulo de artista es algo muy pesado, ¿sí? Me gustó eso de ser artesanos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que sí tenemos una labor que puede ser coyuntural en este proceso del postconflicto. Pues nosotros hemos sido 5, 6 generaciones de personas
que crecimos en un medio violento y una cantidad de cosas. Y sí me parece que nosotros como entes participativos del arte podemos dar mucho, ¿sí? En lo que sería el entendimiento de la paz para muchos. Sí, sí, claro, porque cada cuento es una enseñanza. No No necesariamente. necesariamente. No, pero pues la mayoría. No necesariamente. Bueno, Mira, tenemos... perdóname, o sea, lo de la paz no tengo idea. O sea, yo escribo porque para mí, cuento para mí, y no soy artista, y soy un artesano, y listo, eso es todo lo que sé. Pero mis cuentos están basados sobre personajes que han sido asesinados. Yo cuento cuentos míos y tomo personajes que fueron masacrados pudo haber sido por el ejército, los paramilitares, la guerrilla, y de esos personajes yo creo las historias. Eso es, no podría, o sea, no te podría responder la pregunta porque no la tengo clara, pero mis personajes están basados sobre una realidad que son las masacres. Que ahora yo les transforme cosas porque no podría contar cómo los destazaron, cómo las violaron, porque sería doloroso, ¿no? Sería duro. A la gente no le gusta que uno le hable directamente. O sea, entonces yo lo que hago es una especie de realismo mágico mal hecho. Tomo un poco a Rulfo, que es mi gran influencia, su estilo literario, y lo llevo hacia lo mío, y a partir de esa realidad de Rulfo y de García Márquez, tomo estos personajes que han sido asesinados, violentamente masacrados. Tengo un espectáculo que se llama La Eternidad del Instante, que son 9 personajes, y los 9 personajes cayeron en una masacre. Eso es lo que yo hago. Y no creo tampoco, o sea, no te podría hablar de la paz porque no creo en el ser humano, no me gusta el ser humano. Entonces, me da igual. Ya. Bueno, tenemos a tocayo Mauricio. Mauricio, la pregunta para ti es, ¿cómo crees que han cambiado las tradiciones en cuanto a tradición oral en Colombia? Pues desde que tú naciste, desde tu juventud hasta hoy día. ¿Y por qué se ponen tan académicos conmigo? Por tu condición de amiguito. Bueno, no, pues yo creo que Martín de alguna manera ya nos dio luces en ese sentido. La cultura es algo vivo. Las tradiciones, si no son vivas, se quedan en el olvido y se enquilosan. Y el cambio permanente a veces no lo asumimos, sí, es eso. No lo queremos ver, no queremos que nos rompan tradiciones. Es que tradición oral, esa palabra tradición a mí a veces me pesa, ¿sí? Porque es que yo he visto más malas tradiciones que buenas tradiciones, ¿sí? Mirando la historia, pues, la tradición de los celos, por decir algo, o la tradición de ser tan sucios, porque somos muy sucios los seres humanos. Y Mauricio tiene razón, es que a veces no nos gustan los seres humanos, a nosotros mismos. No, a mí no me gusta. Bueno, a usted no le gustan, a mí a veces, pero a veces también me miro como ser humano y cómo estoy creciendo. Pero insisto, ante la pregunta tuya, si de verdad la vida y no es capaz de transformarse todos los días, de crecer, de florecer y volverse a morir y volver a nacer, entonces no vale la pena. Esa conciencia es la que tenemos que ir despertando a través de nuestro trabajo. Esa conciencia es la que nosotros creemos va construyendo posiblemente un mejor ser humano o un ser de otra cosa, pero que pues logre mejores armonías. Perdóname, esa conciencia te la tienes que despertar tú primero. Sí, ¿entiendes? claro. Y no creo que yo uno estoy con en los el trabajo. cuentos transforme a nadie. No. Si no te transforma tú, ya, eso es. Sí, Eso es cierto. claro. No Tenemos- estoy diciéndoselo a nadie, ¿no? Tenemos diferentes opiniones, el mismo oficio, pero diferentes opiniones, que es lo que pasa en general en cualquier actividad de la vida. Yo a diferencia de Mauricio, por ejemplo, yo sí creo en el ser humano, vivo decepcionado de él, pero creo en el ser humano y es lo que me lleva a seguir tratando de ser la persona que cada día
pretende mejorar. Si lo logre o no es otra cosa, pero si no tuviera yo la fe y la creencia de que el ser humano puede llegar a una condición mejor, pues todo lo que hago en la cuentería no tendría el sentido que yo trato cada día de darle o de buscarle, ¿no? Por ejemplo, a mí me impacta cuando yo hablo con las personas y veo que las personas no están conmigo. Entonces yo digo, ¿no será momento ya de terminar la actividad? Siempre me pregunto eso. Bueno, desde su punto de vista, ¿de qué vive el artista? Definitivamente, como cualquier ser humano, de lo que económicamente tiene como ingreso. Eso no tiene vuelta. Ahora que tenemos la fortuna de hacer algo que, además de permitirnos en muchos casos tener unos ingresos, con lo cual hacer una vida digna, también nos permite disfrutar de lo que estamos haciendo, que desafortunadamente en este momento histórico que vive la humanidad no es fácil que la gente lo haga, porque está sacrificando sus sueños con el deseo o el ánimo o el propósito de lograr ese éxito social que día a día nos impone. Entonces, para el ser humano de hoy es más importante tener la mejor casa, el mejor carro, el viaje más largo, y se está olvidando de su condición real de ser humano, que puede ser feliz con las cosas más elementales. Entonces, yo creo que como cuentero, además del ingreso que esto me puede proporcionar, estoy también logrando esa cuota de felicidad que necesito para poder seguir soñando. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras, chicos. Este fue un capítulo más de Libre Expresión aquí en Casa Teatro, en su 12ª versión del Festival Viva la Palabra. Así que espero que les haya gustado y gracias. Chao.